Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Mayerlin, Bien, todo en Natalia, orden. ¿Ustedes? Bien, ¿Cómo andan? Diana, Laura, Con vos, Carolina. Bueno, me alegro, bien, bien. Ahí se van conectando también. Juan, Alexis, Carolina, Cristina. Bien, queremos corroborar antes de comenzar que se escuche correctamente. Nos pueden confirmar a través del chat o habilitando sus micrófonos. También pueden encender sus cámaras si lo desean. Perfecto, se escucha. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Formalmente vamos a comenzar entonces con esta charla de 7 elementos clave del modelo Harvard. Ya están con nosotros conectados Oscar Rodríguez Robledo y Alejandro Guardia. Así que bueno, sin más preámbulo le paso la palabra a ellos y estamos acá conectados para todo lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes o buenas noches para todos. Tenemos pequeñas diferencias horarias y bueno, primero que nada nos gusta agradecer la participación de todos ustedes en acompañarnos durante estos minutos que vamos a presentarles, digamos, el corazón de la metodología de Harvard, modelo conocido como win-win, ganar-ganar. Ahora, previo a eso, vamos a tener algunas conversaciones sobre algunos aspectos que son interesantes tenerlos en cuenta. Mi nombre es Alejandro Guardia. De mí puedo decirles que fui un graduado en administración de empresas, pasé prácticamente toda mi vida en el mundo de las empresas privadas, hasta que en el año 1998, multinacionales, la gran mayoría, tuve la oportunidad de asistir a la Universidad de Harvard, a formarme en negociación, ya les voy a contar con quién y de qué manera, y realmente quedé extremadamente impactado por la metodología que vamos a compartir. Regresé en el año 1999 y a partir del año 1999 dejé de hacer todo lo que hacía como graduado en administración, con un MBA en marketing, para dedicarme exclusivamente a esto, lo que es capacitación y consultoría en temas de negociación con el modelo de la Universidad de Harvard. Ya llevamos más de 23, 24 años con el doctor Rodríguez Robledo, que ahora yo lo presento como doctor Rodríguez Robledo, pero ustedes popularmente lo van a conocer como Rorro. Transitando en este mundo por toda América Latina, acá tenemos personas de prácticamente todos los países de América Latina, así que le damos la bienvenida y las gracias. Llevamos más de 20 años desde Miami para el sur, trabajando en todos los países de América Latina y prácticamente con todo tipo de organizaciones privadas y públicas. Así que Rorro, adelante. Bueno, simplemente un saludo afectuoso para todos. A medida que avancemos, seguramente podrán ponernos ahí en el chat con la presencia de cuántos países contamos. Sabemos que son muchos aquí hispanoparlantes. Bueno, en mi caso, ya se adelantó mi querido amigo y colega Alejandro acerca del porqué de ese apodo, ¿no? Resulta que yo era muy joven, trabajaba en una empresa y como el director para llamarme se le hacía muy largo mi apellido, Rodríguez Robledo, un día lo acortó y a partir de ahí quedó Rorro. Y luego hice mi experiencia ya un poquito más grande. Tuve la suerte de integrar la experiencia piloto de mediación en la República Argentina. Con unos poquitos profesionales, en la década de los años 90 se decretó, el Poder Ejecutivo Nacional decretó de interés nacional el establecimiento de un nuevo sistema, de algo diferente que permitiera amenguar un poco la litigiosidad, ver si los conflictos de las personas podían tener un espacio previo a que se transformaran en una disputa judicial. Y así fue que en lugar de hacer más juzgados, lo que hubiera sido una solución posible, se optó por mirar hacia otros países y se definió
lo que ya otros países habían hecho, es decir, ¿por qué no intentamos hacer un sistema oficial por el cual la gente en conflicto tenga una instancia, una posibilidad de alguna solución mediada, ¿verdad? Alguna solución dialogada. Todavía en esa época no sabíamos bien cómo era. Entonces a un pequeño grupo de profesionales se nos empezó a entrenar en esta experiencia piloto, y les cuento esto porque entre los contenidos que recibimos esos profesionales estaba el modelo de negociación de la Universidad de Harvard al que se refirió recién mi compañero Alejandro. De manera que, claro, tenía mucho sentido, ¿verdad? Los que íbamos a formar un sistema de mediación, siendo que la mediación no es más que una negociación asistida, finalmente, tenía mucho sentido que fuéramos especializándonos en negociación, para después poder utilizar estas competencias y facilitar las negociaciones de otros. De manera que, imagínense, les estoy hablando desde la década de los años 90, o sea que desde esos años me fui quedando, digamos, fascinado por el mundo de la negociación, especialmente el de la mediación, el de la resolución alternativa de conflictos en general, que tiene algunos otros sistemas y approaches, ¿verdad? El arbitraje, la facilitación de conflictos públicos. Y entonces desde esos años trabajo en eso. Trabajo y comparto la pasión con Alejandro. A ambos con procedencias de mundos distintos, ¿no? En mi caso yo estaba en el Ministerio de Justicia, vengo del ámbito público, y en el caso de Alejandro, él estaba en el mundo corporativo, viene del ámbito privado, y a los dos nos hermanó, digamos, la negociación como un tema omnipresente, digamos. Todos pasamos, todos atravesamos permanentemente situaciones de negociación. Así que bueno, de ahí se fue construyendo la experiencia de ambos. Y por supuesto que una amistad que con los años ya se fue transformando más bien en una suerte de hermandad, ¿no? Así que bueno, un gusto estar con ustedes. Les comentaba, yo de origen soy abogado, o lo fui quizá, no, lo sigo siendo. Pero recuerdo poco la parte que hace al litigio, por lo menos, porque siempre pensé, muy tempranamente, yo me recibí muy jovencito, pero tenía la intuición de que los abogados debemos actuar como agentes de la solución de los conflictos, no como agentes del conflicto, ¿no? No siempre como el noble escudero que acompaña al caballero en su batalla judicial, sino más bien hay un espacio amplio reservado a aquellos que pensamos que las soluciones dialogadas, en este caso las soluciones negociadas, tienen un importantísimo lugar en la resolución de los conflictos sociales. Así que bueno, por ahora esto. Un gusto conocerlos. Bien, muchas gracias, Rorro. Yo voy a poner en pantalla una presentación y sobre esto vamos a hablar. Creo que se ve bien ahí, ¿verdad? Fíjense que acá también hacemos referencia a un único mundo, y creemos esto, ¿no? Que tenemos un único mundo, y ya hace mucho más de 20 años que estamos contribuyendo a formar estos líderes globales para nuestro único mundo. Cuando recién nos presentamos, hablamos de que nosotros básicamente nos hemos especializado en lo que es negociación, muy profundamente Rorro en el caso de mediación, también en lo que es la gestión de conflicto, y un término que yo voy a colocar ahora en la presentación, que vamos a reflexionar juntos sobre cuál es el significado que tiene esto para nosotros, porque este término es construcción de relaciones significativas. Primero,
el tema de negociación. Muchas veces cuando hablamos con las personas que asisten a los talleres presenciales, que de eso es lo que vamos a hablar también un poco, y nos referimos al término negociación, habitualmente la gente se refiere a situaciones donde hay un contrato de compraventa, a relaciones comerciales, y sin ninguna duda que están negociando. Ahora, desde nuestro punto de vista y desde la metodología, el concepto de negociación es muchísimo más amplio. ¿Qué entendemos nosotros por negociación? Todo proceso de influencia, de persuasión. Cada vez que yo quiero que otro ser humano haga algo que yo preciso, que yo necesito, nos encontramos frente a un proceso de negociación. Toda vez que otro ser humano quiere que yo haga algo que el otro necesita, nos encontramos frente a un proceso de negociación. Y si ustedes pueden visualizar la negociación de esta manera, se van a dar cuenta rápidamente que permanentemente nosotros sobre otro u otro sobre nosotros nos estamos influenciando, nos estamos persuadiendo. Y si quieren un paso más allá, gente, no hace falta otro ser humano para que estemos negociando. Sean conscientes a partir de este momento que cada decisión que tomamos como seres humanos es fruto de un proceso de negociación con nosotros mismos, ¿no? Lo que muchas veces no somos conscientes son de ese proceso, que vamos a hablar hoy un poco de eso. Y les decía, construcción de relaciones significativas. Gente, para nosotros es sumamente relevante, importante tener presente este concepto de relaciones significativas. ¿Qué entendemos nosotros por relaciones significativas? Todas aquellas relaciones que cotidianamente tenemos los seres humanos con otros seres humanos, donde el largo plazo está involucrado. La persona que hoy está sentada conmigo en una mesa de negociación es muy probable que la volvamos a ver. ¿Y cuántas veces conocemos a alguien y decimos, mire, no la vamos a ver nunca más, y tarde o temprano, por cualquier contexto, circunstancia en la vida, vuelve a aparecer ese ser humano frente a nosotros? De eso hablamos, de construcción de relaciones donde el largo plazo está involucrado. Ahora bien, tenemos algunas consideraciones preliminares y me gustaría, Rorro, que nos hablaras tú un poco sobre estas consideraciones preliminares. Bueno, imagínense ustedes, estamos hablando de negociación, una situación por la que cotidianamente ustedes atraviesan, ¿verdad? Tienen que renovar el contrato de alquiler de una propiedad o tienen que alquilar un lugar para vivir. Eso implica tener un objetivo claro, ¿verdad? El objetivo es lo que me marca el camino de mi decisión. En la toma de decisiones, cuando yo tengo mi objetivo claro, a partir de ahí puedo pensar en una estrategia, en una conducta a tomar. Y esto requiere de una disposición personal y también de un aspecto que yo quería destacar, que es esto que llamamos autorregulación, ¿no? Es decir, la negociación es un proceso generalmente voluntario. Hay veces que somos conminados a sentarnos en una mesa, digamos ante una citación judicial o lo que fuere, o por imperio de lo que establece un contrato, pero en tal caso ahí lo que es, pero el acto de negociar, el acto de poner de acuerdo con otro, de intentar persuadirnos, es un acto que no tiene una normativa previa. No hay ningún lugar que diga cómo se negocia. ¿Verdad? Primer punto. Entonces, habrá que tener la disposición personal y, ¿por qué no?, la presencia de ánimo para negociar. Hay veces que afrontar esa responsabilidad nos puede dar temor, nos puede, en alguna otra situación, alguna situación de conflicto en la que tengamos que sentarnos
a conversar con otro nos genera enojo. O sea que seguramente el proceso que nosotros pretendamos iniciar va a estar afectado por las emociones contextuales. Y mucho más, imagínense como cuando, lo que citaba, el contexto que citaba Alejandro recién, cuando además sentimos que tenemos que negociar con alguien que para nosotros constituye una relación a largo plazo trascendente. Imagínense la negociación con su cónyuge, con sus hijos. Y extendámoslo un poco más, con su círculo más cercano de trabajo, con esos colaboradores fieles que nos han acompañado en nuestra empresa, con aquellos con los que ya hemos negociado o vamos a tener que negociar. Entonces, claro, esto es una cosa que nos ocurre cotidianamente y esto nos obliga, de algún modo, a decir, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿De qué puedo hablar primero? Entonces sería bueno que cada uno pudiera hacer una pequeña estrategia comunicacional. Y no estoy hablando de especialistas en comunicación, estoy hablando de gente común. Pero ¿qué le digo primero? ¿Cómo se lo tomará? ¿Cómo me convendría abrir esta negociación? ¿Voy a escuchar primero o voy a hablar primero? No, no, no. Yo le voy a poner los puntos sobre las íes. ¿Por qué? Porque esta situación, porque me siento de tal manera. O sea que estamos frente a una situación en donde probablemente, si es que tenemos que negociar, es porque hay algún interés que aparece como contrapuesto, ¿verdad? Alguna percepción, o hay algún interés objetivamente contrapuesto, o a veces aparece una situación subjetiva que hace que uno perciba que tiene algo que resolver con el otro, que hay algún conflicto en el medio que requiere de un diálogo especial que le llamamos una negociación, porque es un diálogo con miras a conseguir un objetivo. Y es un diálogo con miras a persuadir a otro, como dijo hace un ratito Alejandro, ¿no? Es un proceso de construcción de influencia. Bueno, fíjense, estamos frente a esta complejidad que, reitero, es cotidiana, nos pasa todos los días. No hablamos solamente de la negociación comercial, de la transacción comercial. Hablamos de esta influencia recíproca que a veces manejamos con nuestra pareja, con nuestra compañera, compañero, aunque más no sea para negociar quién lleva a los niños al colegio esa mañana, u otra cosa que aparece como una situación, si ustedes quieren, nimia, pero que no lo es tanto, porque si el conflicto no se resuelve, se generan créditos y débitos, ¿verdad? Acordate que vos ayer te pedí que hicieras tal cosa y no lo hiciste, así que yo hoy quedó un saldo, ¿verdad? Bueno, a toda esta complejidad que es simplemente humana y que es simplemente inevitable, ahora, en una etapa de comunicación restrictiva por esto de que se estableció a partir de la del aislamiento al que nos obligó la pandemia y generó un cambio de usos en el mundo, fíjense que gran parte de las reuniones, de las capacitaciones, de gestiones que antes se hacían necesariamente de manera presencial, ahora ya se ha ido como haciendo habitual, normal, el hecho de que lo reemplacemos por la comunicación a distancia. Y fíjense que esto ha generado distintos escenarios. En la revista Harvard Business Review hay un artículo muy interesante que habla de cómo esto afectó el éxito de las negociaciones. Y hay estadísticas que establecen que a partir de la pandemia y del aislamiento que esto generó, bajó el rendimiento de los resultados de las negociaciones. ¿Por qué? Y bueno, porque esto, que en cierto sentido nos da ventajas, poder estar juntos con gente
con la que presencialmente estamos muy lejos del punto de vista geográfico, pero también nos posibilita hacer cosas que de otro modo no podríamos. Entonces, dentro de la estrategia comunicacional, por si no fuera suficiente ya con tener que sentarme a hablar de este tema que me tiene nervioso o estresado, yo debería manejar este aparatito, este canal de comunicación que se impuso en el mundo globalizado a partir de la pandemia. Entonces yo podría ya aventurar algunos consejos, ¿no es cierto? Como diciéndole, bueno, a ver, cuando ustedes puedan, asuman con responsabilidad el rol de anfitrión. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que su plataforma funcione bien, en la medida de lo posible estén ustedes primero para poder controlar cualquier inconveniente. No se olviden nunca de generar un clima, y el clima, la relación, desde que el mundo es mundo, empieza con un saludo, con un espacio para poder hablar de nosotros como personas, de si en tu lugar de residencia hoy está más fresco que ayer, o estamos en distintas partes de América y de pronto tenemos diferencias horarias, y qué está pasando en tu ciudad y qué pasa en la mía. Crear un clima de cordialidad con miras a construir una relación de trabajo. Forma parte de lo que deberíamos hacer. Luego, si dijimos, tenemos los objetivos claros, deberíamos tener preparada una agenda y tener la consideración de atender a posibles restricciones en los demás. Si yo tuviera que empezar una negociación hoy por esta vía, les diría a aquellas personas a las que invité, antes de empezar a tratar los temas de nuestro asunto, la sustancia, ¿hay alguien que tenga alguna limitación horaria? Porque puede ser que así sea. Entonces, si esto implica una restricción y no va a poder haber algún actor clave, deberíamos tener la flexibilidad, al menos, de decir, bueno, entonces podemos hoy empezar a conocernos, pero dejar algunos temas cruciales que hacen a la sustancia de la negociación para cuando podamos compatibilizar nuestras agendas. Luego, si esta es la única vía que tenemos para vernos, no prescindamos de las posibilidades, y si podemos tener una pantalla grande, tanto mejor, porque me va a permitir ver a María José y apreciar su gestualidad y su sonrisa, y así con cada uno, ¿no es cierto? Y vamos a poder aprovechar la riqueza de la comunicación analógica. Y si vamos a negociar en grupo, porque yo estoy con mi cliente o con otra persona de mi empresa y del otro lado son varios, también cuidemos de tener asignados los roles, ¿verdad? Para no interrumpirnos, para no perder la hilación de alguien que está llevando adelante un relato o describiendo unos hechos o formulando una pretensión. Y después, miren, como un consejito así, de ya una especie de viejo zorro en estas lides, no olviden, no descarten mejor, la utilidad de utilizar un hardware alternativo. O sea, traten de que no estén trabajando en la misma pantalla y recibiendo los mensajes de alguien que les está diciendo, tenemos arreglado nuestro partido de tenis para las 5 de la tarde, y que ese chat se mezcle con la labor profesional o con lo que estamos negociando. O sea, tengan un aparatito por separado, ténganlo muteado, dejen la mejor pantalla que tengan, la mejor herramienta para la negociación, para poder llevar adelante su objetivo. Y prepárense para trabajar. Prepárense para trabajar. Tómenselo con seriedad, con responsabilidad, con alegría también, ¿por qué no? Bueno, hay veces que hay negociaciones que nos ponen en un clima un poco más serio. Pero aún así, cuando hemos tomado todos estos cuidados, resulta que nos ponemos frente a la negociación y nos podemos encontrar
con una situación como esta? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Yo voy con mi pretensión a la negociación, con mis objetivos, los tengo muy claros, miren que me preparé, soy una persona responsable. Y me encuentro con que mi perspectiva de las cosas es la más adecuada. Y lo que estoy pidiendo es más que razonable. ¿Por qué? Porque aparte es verdad. Porque lo podría demostrar a través de mis sentidos, yo lo estoy viendo. Qué nudo gordiano este, ¿no? Porque resulta que del otro lado hay un señor, una señora, que sostiene exactamente lo mismo que yo. Y fíjense que cuando apelamos a esta imagen un tanto graciosa, nos podemos preguntar, ¿quién tiene razón? Y también podemos dar un paso más allá y empezar a pensar, probablemente nadie tenga toda la razón, pero todos tienen sus razones. Entonces, como todos tienen sus razones, estamos dispuestos a dialogar. ¿Y cómo hemos aprendido a hacerlo? Desde niños, no solo desde niños, históricamente, digamos, ¿cómo se ha hecho? Y bueno, todos hemos aprendido que decimos lo que pretendemos. Partimos de lo que llamamos una posición. Mi planteo es este. Claro, el otro que está del otro lado y que lo que yo veo como un 6 lo ve como un 9, seguramente me dirá, bueno, y mi planteo es este otro. Nos paramos en nuestras posiciones. Seguramente tienen fundamento nuestras posiciones. Alguien dice que es de toda justicia que a él le toque tal cosa. Yo digo que es de toda justicia que a mí me toque tal otra porque es legal, porque me existe la ley de alquileres, o por la razón que fuere, o simplemente porque es justo, porque es ético, porque es moral, porque me lo merezco. Entonces, claro, como todos queremos evitar la confrontación y poder arribar a una solución conjunta, negociada, dialogada, todos nos sometemos a una pequeña danza que desde muy pequeñitos y desde muy antiguo en el mundo, el ser humano aprendió a bailar, aprendió la coreografía de esta danza, que le llamamos la danza del regateo. Técnicamente, entrando ya más en una situación un poquito más técnica, esto sería como negociar en base a posiciones. Y fíjense lo que ocurre, negociar en base a posiciones implica disponerme a bailar una danza con el otro que necesariamente nos va a requerir a ambos que nos desplacemos de la posición inicial, con miras a poder acercar esas posiciones para así poder llegar a algún acuerdo. Es lo que llamamos la danza del regateo, ¿verdad? Entonces, observen esto. Si las posiciones son extremadamente inflexibles o están muy lejos, es prácticamente imposible que nos acerquemos. Y si logramos hacerlo, va a ser a través de una danza cuya coreografía va a ser muy compleja para que finalmente juntos alguna vez podamos terminar tan cerca como para darnos la mano en un acuerdo que tendrá que podríamos llamar un acuerdo en un resultado medio negociado. Medio no quiere decir exactamente en la mitad, pero quiere decir que ambos hemos hecho concesiones para que de algún modo nos acerquemos, tanto como para poder finalmente darnos la mano. Y nos queda la idea de que si yo lo hice venir un poquito al otro hacia mi posición, yo salí beneficiado porque le gané la pulseada. Y al revés, si el otro me llevó hacia su posición, yo fui el que más cedí y bueno, tuve que acordar, pero no fue tan satisfactorio para mí. Entonces, como último comentario respecto de esto que es un modo tan común de negociar que se negocia en los mercados
donde uno va y compra sus comestibles, pero se negocia también en los mercados financieros internacionales. Bid and offer, un precio para la toma, un precio para la venta, y siempre la cosa está en tratar de acercar posiciones. Y esa es la coreografía que hemos aprendido de niños. Y entonces yo podría hacer una observación, ya tomando un riesgo, ¿no? Dando como una opinión personal. Digo, pero caramba, si esto es así, resulta que este proceso es de algún modo ineficiente, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, parándonos en un lugar del que sabemos que luego vamos a tener que corrernos. Y esto implica recursos, implica dinero, implica tiempos. El proceso se hace más oneroso. Así que de algún modo podríamos decir a priori que salvo esas posiciones que están muy cerca y que, dada su flexibilidad, nos permiten acercarnos rápido, en el resto de los casos podríamos estar frente a un proceso ineficiente. Aunque a veces tenga éxito, no digamos que no, todos los días vamos a hacer una compra y le pedimos una rebajita. Y el otro pidió un poquito más porque como sabe que vamos a tener que regatear, ya el que vende aumenta un poco su precio y el que ofrece un poquito menos, porque todos sabemos que vamos a bailar la danza del regateo. Y resulta que hace algunos años, ya bastantes, aparece alguien que podemos corporizar en una persona, pero que en realidad era miembro de una prestigiosa institución, que rompe los moldes, que genera la revolución de la negociación moderna. Y sobre esto, muy particularmente, quiero que nos cuente todo esto Alejandro. Ahí me escuchan. Muchas gracias, Rorro. Yo los invito a reflexionar un poco más sobre esta imagen que no deja de ser para mí una metáfora, ¿no? Una metáfora de la vida, de cuántas veces caemos en luchas de ego, porque no tenemos la capacidad de flexibilizar y tratar de entender el punto de vista del otro. Entonces, llévenselo, esto es bastante antiguo, pero no por eso menos vigente en el día a día cuando nos enfrentamos a negociaciones por posiciones, que en definitiva son luchas de ego, ¿no? A ver quién es el que tiene la razón. Como decía recién Rorro. Perdón, Ale, perdón. Sí. Y aparte de lo de la lucha de egos, concepto que comparto, también a veces es la impotencia de no saber de qué otro modo podemos influenciar al otro. A veces es nuestra propia incapacidad que no sabemos de qué manera hacerlo mejor, en nuestra buena fe. No, bueno, eso está también en lo que hemos ido aprendiendo desde niño, ¿no? Porque algunos psicólogos hablan de los metaprogramas, cómo funcionamos. Ahora, lo que decía recién Rorro, ¿de dónde surge esta metodología, estas ideas? ¿Cuál es la génesis del modelo? Surge en la Universidad de Harvard, y en la Universidad de Harvard, donde se conforma, se construye, se constituye un laboratorio en el año 1978, que es llamado el Proyecto de Negociación de la Universidad de Harvard. Un laboratorio originalmente integrado por profesionales de las más diversas disciplinas. Y tiene un padre, que ahora se los voy a presentar. Este padre es este señor, que es el doctor Roger Fisher. Lamentablemente Fisher falleció en el año 2012, ya hace bastante tiempo. Pensé que había pasado un poco menos de tiempo. Y yo tuve la suerte de formarme con él. Roger Fisher, abogado, doctor emérito de la Universidad de Harvard, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y estuvo en la parte de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial, era piloto.
cuando regresa, se termina la guerra, él se da cuenta que muchos de sus amigos, de sus conocidos, de sus relaciones habían desaparecido con la guerra. Y con un conjunto de profesores de la Universidad de Harvard, comienzan a preguntarse de qué manera los humanos podríamos resolver asertivamente las diferencias que no sea matándonos. Bueno, deciden conformar este laboratorio, que les decía que originalmente estaba conformado por profesionales de diversas disciplinas, no tan solo de la Universidad de Harvard, sino de las universidades aledañas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de Boston, y a través del tiempo se han ido incorporando profesionales de las nuevas ciencias de la conducta, psicólogos, sociólogos, expertos en programación neurolingüística. Este grupo de profesores original, liderado por Roger Fisher, comenzaron una investigación que básicamente consistió en entrevistar a líderes de los más diversos sectores. Por supuesto, del mundo del derecho, porque fue el origen, pero también del mundo empresario, del mundo religioso, líderes de prisión que tenían negociaciones complejas, hasta con líderes guerrilleros. Ellos se reunieron y cuando les preguntaban a estas personas por qué tenían tan buenos resultados a la hora de negociar, que les enseñaran el modelo que ellos utilizaban, y la respuesta siempre era la misma. Dicen, miren, nosotros tenemos una metodología. Se dieron cuenta que eran personas flexibles, intuitivas, perceptivas, que tenían una capacidad de empatía enorme, pero no tenían un modelo. Entonces, recabando todo este tipo de información, ellos deciden en el laboratorio del proyecto de negociación de la Universidad de Harvard darnos al planeta, al mundo, una metodología que es conocida como win-win, ganar-ganar. Y la presentan a través de un libro muy, muy pequeño, muy breve, muy claro en cuanto a sus conceptos. En América Latina está ese libro, es Sí de Acuerdo, Cómo negociar sin ceder. Está escrito por Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Getting to Yes es el libro en inglés. Bueno, ¿y qué presentan a esta metodología? Ellos detectan que hay 7 elementos, nada más, 7 elementos que están presentes en cualquier negociación que arribara a un buen resultado. Yo se los voy a presentar ahora, por las limitaciones del tiempo, brevemente. Esto es lo que nosotros desarrollamos a través del taller. Ya les vamos a contar un poco sobre cuál es la estructura del taller y cuál es la diferencia entre un taller y lo que estamos haciendo ahora, que prácticamente es una exposición de la metodología. Estos 7 elementos, bueno, Rorro, algunas personas dicen que 20 años no es nada. Bueno, pues es que 20 años es un mundo, un planeta. Acá Éramos tan estamos, jóvenes, éramos tan jóvenes. éramos tan jóvenes. Pero bueno, Sí, todavía yo tenemos pelo. quería hacerte un breve comentario, añadir a lo que estabas comentando. Fíjense que lo que el modelo de negociación de Harvard hizo, o cómo se formó el modelo, no fue haciendo teoría, sino que fue recogiendo de la práctica del éxito aquellas cosas que podían considerarse comunes denominadores dentro de perfiles de negociadores muy diferentes, porque cada cual decía por qué le iba bien de acuerdo a su propia potencialidad y a su propia idea. Y no siempre coincidían los exitosos, desde ya. Pero lo que hizo este modelo fue tener la capacidad de analizar todo ese trabajo de campo para extrapolar los comunes denominadores, que son estos elementos que finalmente constituyen la síntesis de la que les va a hablar ahora Alejandro. Bueno, antes de presentarles los 7 elementos, Rorro, vamos a ver ejemplos prácticos donde esta metodología ha tenido un éxito brutal. A ver, les podría contar sobre el proceso de Sudáfrica con el presidente Mandela, donde Roger Fisher trabajó personalmente con él, del proceso de paz entre Israel e Egipto, cuando estaban disputándose un pedazo de desierto,
que es la península del Sinaí. Bueno, ahí el primer ministro israelita, Menachem Begin, el primer ministro de Egipto, Anwar el-Sadat, mediaba Jimmy Carter. Jimmy Carter es un gran precursor de los modelos de negociación cooperativa, que es el que estamos viendo, frente a los modelos de negociación distributiva, que es el de recién, cuando Rolo hablaba del regateo, donde no se agrega valor. ¿Por qué? Porque lo que yo me llevo te lo saco a ti, y lo que tú te llevas me lo sacas a mí, pero no hay valor agregado. Bueno, en esta resolución del proceso de paz de Egipto con Israel se dio valor agregado, no llegaron a la guerra. ¿Cómo se distribuyó? La península del Sinaí, si ustedes la ven, pertenece en la soberanía a Egipto, pero es una zona desmilitarizada. Y ahora le voy a contar cuál de los 7 elementos fue que básicamente se utilizó en esa negociación. Gente, les diría que el puntapié inicial probablemente sea el corazón de esta metodología, está en este elemento, intereses. No hay un orden, pero este es porque el primero que tenemos que iniciar nuestro proceso, tanto sea de preparación como de negociación. ¿Qué son intereses en esta metodología? Conceptualmente, no es lo que yo quiero, sino es lo que realmente necesito. Si ustedes pueden visualizar la pirámide de las necesidades del hombre de Maslow, se van a dar cuenta que en la base de esa pirámide están nuestros verdaderos intereses, nuestras necesidades. Y acá hay una historia muy breve en el libro Sí de acuerdo que les acabo de mencionar, de 2 hermanas peleándose por una naranja. Vino la mamá, una de las hermanas decía, no la quiero yo, no la quiero yo, la naranja es mía. Por supuesto la mamá, de forma salomónica, parte la naranja por la mitad, le da una mitad a una hermana, la otra mitad a la otra hermana. Bueno, una de las hermanas pela la mitad de su naranja, tira la cáscara a la basura y con la pulpa hace un jugo, se toma el jugo. La otra hermana, con la mitad de su naranja, la pela, tira la pulpa a la basura, raya la cáscara y hornea un pastel, le da sabor a un pastel. Gente, las 2 estaban peleando por una naranja. Quiero la naranja. Ahora realmente necesitaban la naranja para lo mismo y la necesitaban para cosas totalmente diferentes. En el proceso de paz que les decía de Egipto e Israel, antes de irse a la guerra, Roger Fisher les dice a Jimmy Carter, le han preguntado ¿para qué necesitan la península? Dice, la verdad que no. Bueno, antes de que se maten, pregúntenles para qué las necesitan. Cuando le preguntaron a los israelitas para qué necesitaban la península, la respuesta fue, la península es estratégica para nosotros. Ayúdame a entender de qué manera es estratégica. Bueno, miren, a ver, nosotros necesitamos 2 días para armarnos y defendernos si somos atacados por los egipcios. En esa época era el tiempo que se necesitaba para cruzar la península. Cuando le preguntaron a los egipcios para qué necesitaban la península, dijeron, bueno, para nosotros es estratégica. Acuérdense del cuento de la naranja, porque es la naranja en la vida real. Ayúdame a entender de qué manera es estratégica. Ahí yacen nuestros ancestros, ahí están nuestros orígenes, y en la península del Sinaí tiene que flamear la bandera egipcia. Gente, el verdadero interés de los israelitas era la seguridad. El verdadero interés de los egipcios era la soberanía. Bueno, se estaban por matar por la cáscara, ¿no? Por la naranja, por un tema estratégico. Se llegó a un acuerdo, que es el acuerdo de Camp David, sigue hoy vigente, gracias a Dios. ¿Y qué se acordó en Camp David? Bueno, que la península de Sinaí pertenece a Egipto, pero es una zona sin militares, totalmente desmilitarizada. Esos son intereses, nuestras verdaderas necesidades. Ojo, no tan solo lo que quiero, sino realmente lo que necesito. Y acá también está el miedo, ¿eh? El miedo es parte de nuestros intereses. Todos nosotros estamos en esta vida porque queremos ser felices y queremos evitar sufrir. Entonces, profundizar nuestros intereses antes de ir a negociar es fundamental.
y por supuesto conocer los intereses del otro. Ahora, una vez que yo conozco los intereses, me dice el modelo, bueno, de alguna manera hay que satisfacer esos intereses. Y ahí el modelo nos propone que pensemos en opciones. ¿Y qué son opciones en esta metodología? Sintéticamente, son todas las propuestas que llevamos a la mesa de negociación. Son todas las propuestas que recibimos en la mesa de negociación. Acá yo lo necesito al otro. Gente, opciones, de los 7 elementos, es el elemento de la creatividad. Acá es donde se agrega valor en cualquier negociación. Ahora, una vez que hemos generado propuestas de ambas partes, para que esas propuestas sean rápidamente aceptadas, la recomendación es que cuenten con criterios de legitimidad. Un tercero de los 7 elementos. ¿Qué son criterios de legitimidad en este modelo? Simplemente patrones independientes, objetivos, independientes de que de la voluntad de las partes. Y acá pueden encontrar las leyes, los reglamentos, una tasación, una evaluación, hecha por quién? Por un tercero, independiente de la voluntad de las partes. Ahora, estos 3 elementos son los elementos que hacen a lo que hacemos en la mesa de negociación. Sin ninguna duda, cuando hemos generado múltiples opciones que son legítimas, bueno, si estas opciones son válidas para las partes, vamos a ver a qué elemento nos vamos. Y si no nos convencen, el modelo dice, bueno, miren, piensen en alternativas. ¿Qué son alternativas? Son todas las soluciones que yo puedo encontrar para satisfacer los intereses fuera de la mesa de negociación. Y acá ustedes pueden ver una sigla que dice MAN. MAN significa mejor alternativa al acuerdo negociado. De todas las cosas que yo puedo hacer sin el otro, bueno, ¿cuál es la que mejor satisface mis intereses? En la vida cotidiana, gente, piensen en el plan. Alguien está sonando. Piensen en el plan B. El plan B, bueno, en este modelo se llama alternativa. Ahora, si esto funciona, hay otro elemento que es el que tiene que cerrar nuestra negociación, que es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Muy simple, gente. Lo que las partes dicen que vamos a hacer o que las partes dicen que no vamos a hacer. Si quieren, pónganlo en un contrato, con testigos, con escribanos, con abogados, con garantías, ojalá sea de palabra. ¿Vieron cuando decimos nuestra palabra vale? Bueno, y un compromiso tiene que tener algunas características. Tiene que ser acuerdos perdurables, tiene que ser inteligente, tienen que poder cumplir, no tengo que estar dependiendo de otro. Estos 5 elementos hacen a lo que yo vengo a buscar a la mesa de negociación. Son 7. Los otros 2 que quedan hacen al proceso, a la forma en que vengo a buscar lo que necesito. Y acá vamos a encontrar la comunicación, que simplemente no es ni más ni menos que todos los mensajes verbales y no verbales que intercambiamos los seres humanos. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de 2 palabras también. Intento, impacto. Gente, y piensen en un proceso de negociación, ¿cuál de las 2 palabras es más relevante? Lo que yo quiero decirle al otro, mi intención, o lo que el otro percibe de mí, el impacto. Y se van a dar cuenta que 100% es el impacto. Y los que estudian comunicación han determinado que solo el 7% del impacto que genero en el otro lo genero con la palabra que estoy utilizando. 38% con la forma de decirlo, tono, volumen, ritmo del lenguaje, y 55% con mi lenguaje no verbal. Fíjense la potencia que tiene el lenguaje no verbal. Por eso hoy, cuando Roro hablaba de las negociaciones virtuales, online, todas estas que han aparecido a raíz de la pandemia, que como todo en la vida tiene pro y contra, fíjense cuánto nos perdemos de poder comunicar nuestra comunicación para verbal, ¿no es cierto? Nuestra comunicación no verbal. Y finalmente,
el otro elemento que hace el proceso a la forma es la relación. ¿Y qué es la relación? Muy simple, gente. Respetar el punto de vista del otro, entender que el otro tiene el derecho a pensar diferente a mí. Acuérdense de la imagen esta del 9, ¿no? Es decir, ¿quién tiene razón? Y ojo, entender no quiere decir compartir. Yo puedo entender y compartir, vamos juntos. Puedo entender y no compartir, sigo por otro lado. Estos son los 7 elementos que se los he presentado muy brevemente y probablemente se generen dudas, que vamos a abrir un espacio para preguntas al final de la exposición. Ahora, esta es una manera de presentarlos. Hay otra forma, que es la que utilizamos en los talleres cuando hacemos los casos prácticos, que es presentar y trabajar con los 7 elementos como un modelo dinámico. Gente, primero que nada, sin ninguna duda, concentrarse en intereses, descubrir nuestras propias motivaciones y qué lo motiva al otro. Una vez que nosotros conocemos nuestras necesidades, conocemos o suponemos las necesidades del otro, bueno, pensar en soluciones que sean creativas y que sean de beneficio mutuo. Y muchas veces en este proceso interactivo de buscar propuestas, soluciones, aparecen nuevos intereses. Empieza a trabajar este modelo como un modelo dinámico. Hace muchos años ya, cuando yo estaba buscando automóviles que yo podía adquirir, descubrí que apareció el airbag, ¿no? La bolsa de aire. Bueno, aparecieron nuevos intereses. A partir de ese momento trato de no adquirir ningún vehículo que no tenga un elemento de protección de esa naturaleza. ¿Qué interés mío? Apareció la seguridad. Y así, una vez que hemos pensado en propuestas, en la mesa de negociación, para persuadir rápidamente al otro, para ser más poderosos en este proceso de influencia, la recomendación: cuenten con criterios de legitimidad, criterios objetivos, independientes de la voluntad de las partes. Y se van a encontrar que estos 3 elementos, en este modelo, y Rorro le voy a pedir que nos haga algunas reflexiones cuando terminemos de presentarlos, conforman un círculo, que puede ser la representación de una mesa también, ¿no? Ahora, este círculo, en esta metodología le llamamos círculo de creación de valor. Este es el motor de la creatividad. Acá es donde se agrega valor en cualquier negociación. Y es donde les vamos a recomendar pasar la mayor parte del tiempo. ¿De qué tiempo? De la preparación, de la negociación y de la revisión. Son las etapas que vamos a presentarle en breves minutos. Como no podemos estar in eternum en este círculo, bueno, el modelo también nos dice, miren, hay 2 maneras de salir de este círculo. Una es si no que, si no somos capaces de explorar intereses, de generar opciones, de que estas opciones cuenten con criterios de legitimidad, ese modelo, bueno, váyanse a la alternativa. Acuérdense, de los 7 elementos, la alternativa es el plan B, es la puerta de salida. Gente, es el elemento de la libertad. Así como opción es el de la creatividad, alternativas es el elemento de la libertad. Si yo voy a negociar con muy buenas alternativas, voy con confianza, con seguridad. Si no tengo dónde irme, estoy complicado. Muchas veces tengo que aceptar propuestas que de otra manera no aceptaría. Vamos a ver también brevemente cómo se generan las alternativas. Ahora, la otra forma de salir, o el otro camino, es sí fuimos capaces de explorar intereses, generar opciones que sean legítimas, el modelo dice váyanse al compromiso. Y estos 5 elementos son los que hacen a la sustancia, a lo que yo vengo a buscar a la mesa de negociación. Los otros hacen al proceso y que funcionan como las llaves de este motor, ¿no? Como, a ver, muchas veces trabajamos en organizaciones para ver lo que es los ánimos de las organizaciones, las dificultades, los conflictos que hay en las organizaciones.
Y el 90% de las dificultades de los trabajos en equipo los encontramos en esto, ¿no? En la comunicación y la relación. La comunicación y la relación hacen al motor de la creatividad como el agua y el aceite en un motor verdadero. Para que un motor verdadero funcione, tiene que tener agua, tiene que tener aceite, cada una en su recipiente adecuado. Ustedes saben perfectamente qué sucede cuando se mezcla en un motor verdadero el agua con el aceite. No funciona. Probablemente tengan algunas dudas, regístrenlas. En breves minutos vamos a pasar a un espacio, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Y me gustaría, Rorro, una reflexión tuya sobre cómo puede funcionar este modelo dinámico desde otro punto de vista. Bueno, a mí me gusta la imagen de ese círculo como una mesa redonda, ¿verdad? Esto es un poco simbólico, si ustedes quieren. Cuando estamos en una mesa rectangular o cuadrada, tenemos aristas marcadas, nos sentamos de un lado y del otro, hay una línea arbitraria que está dada por esas aristas, los bordes de la mesa, en donde uno está frente a otro. Si nosotros nos imaginamos una mesa redonda, reitero, esto es una figura simbólica, ¿no? Es una idea. Fíjense, en una mesa redonda, en el centro de la mesa está el núcleo del problema. El problema no es el otro. El problema es un tema inherente a la sustancia de la negociación, del cual todos estamos equidistantes. No hay uno que esté más cerca y otro que esté más lejos. Del proceso, del nudo, de la cuestión a resolver. Entonces, se trata de establecer una dinámica de trabajo común en donde compatibilizamos intereses en la medida que sea posible incluirlos en alguna solución que llamamos alguna de las opciones. Y estas opciones tienen que hacerse persuasivas por la introducción de estándares que revistan la calidad de objetivos. ¿Objetivos por qué? Porque no es porque a mí se me ocurre ni porque a mí me conviene, o porque vos lo decís. Es porque es lo que nos indica el mercado. Es porque es lo que nos indica la ciencia a través de estas publicaciones acreditadas. Es porque lo que nos indica la tecnología como la solución más apropiada a los efectos de conseguir este resultado. Entonces, fíjense, es una mesa redonda en donde trabajamos juntos con otros para resolver un problema que nos atañe a todos. El problema no es el otro, el problema no es mi inquilino, el problema es que tenemos que ponernos de acuerdo respecto si tal o cual gasto corresponde a las expensas ordinarias o extraordinarias que hay que pagar. Porque si corresponde a las ordinarias, las tiene que pagar el inquilino, si fueran expensas extraordinarias, debería pagarlas el locador. Entonces, ambos, él y yo, estamos frente a un problema común. Por eso Alejandro les decía, permanezcan todo el tiempo posible, hablando de esos temas que se retroalimentan, los intereses, las opciones que los incluyen y los criterios que le dan legitimidad. Si no podemos hablar de esto porque nos hace ruido la comunicación o porque tenemos una relación hostil, es lo mismo que nos esté fallando el combustible del motor. Es lo mismo que estemos perdiendo el aceite a través de una rajadura del cárter del motor, que el motor se seque, se irrite, empiecen a rozarse los elementos. Entonces, ¿hasta dónde debemos trabajar en una mesa de negociación en esta dinámica virtuosa? Hasta que creemos el valor que supere el valor de nuestras alternativas. Si yo no obtuviera este acuerdo, por fuera echaría mano a una alternativa que tiene un valor menor. Entonces yo no gano o pierdo con relación al otro, gano o pierdo
con relación al valor que somos capaces de crear juntos para superar el valor de lo que sería el costo del no acuerdo, el valor a esa solución a la que yo tendría que echar mano si no tuviera éxito en la mesa de negociación. Bueno, rápidamente les comento cuáles son las etapas del proceso que profundizamos en los casos prácticos que vemos y que hacemos durante el taller. Básicamente son tres. Miren, preparación previa. Y acá hago una pequeña reflexión, porque me dicen muchas veces, Alejandro, me parece que acá hay una redundancia, ¿no? Porque si es preparación, es previa. No sé, probablemente lo sea. Ahora, tengo entendido que las redundancias muchas veces son útiles para reafirmar conceptos. Y también mi abuelita me decía que lo que abunda no daña. Y le damos tanta importancia a esta etapa que nos gusta llamar la preparación previa. Ahora, ¿en qué me tengo que preparar? Gente, me tengo que preparar sin ninguna duda en lo que voy a negociar. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Cuando yo trabajaba en las multinacionales, iba a negociar, siempre iba con datos, con estadísticas, siempre iba muy preparado en la sustancia. Rara vez me preparaba en la forma, es decir, esto que decía Rorro, ¿no? Voy a escuchar primero, voy a practicar escucha activa, cómo vamos a iniciar. Bueno, es la forma en que vamos a preparar el proceso de negociación. Y otro tema que no me preparaba jamás es en nuestro estado interior. Y acá podemos prepararnos. Hay herramientas que provienen de la programación neurolingüística que nos ayudan a prepararnos en un estado interior realista. Por supuesto que la otra etapa es la negociación en acción, propiamente dicha. Y hay una tercera etapa que hacemos mucho hincapié, que es la revisión de lo que pasó en las etapas anteriores. Y acá recomendamos formularse, tomarse 10, 15 minutos en cada negociación que tengan y preguntarse qué funcionó, por qué, qué haría diferente la próxima vez y por qué lo haría diferente. Y de todas las cosas que a ustedes les funcionaron, traten de generar su propia regla general. ¿Y por qué decimos su propia regla general? Gente, porque cada uno de nosotros tenemos un estilo que es personal. Lo que le puede funcionar a Rorro no necesariamente me funciona a mí. Entonces, todo esto lo trabajamos en profundidad en el taller. Gente, llevamos muchos años en negociación haciendo consultoría. Si ustedes me preguntan del resultado de una negociación, cuál es el peso en porcentaje que tiene cada una de estas etapas, le diría, por supuesto, depende, ¿no? Pues depende el tipo de negociación. Pero si yo quiero sacar un promedio, digo, gente, no menos del 40% del tiempo y del éxito en una negociación, del resultado de una negociación, está en la etapa de la preparación. Por supuesto, otro 40%, sin ninguna duda, en la negociación propiamente dicha, no menos de un 20% en la revisión de lo que pasó en las etapas anteriores. Ahora, ¿qué vemos en el taller? Primero, ¿por qué le llamamos taller? Porque no es una conferencia, no es una exposición, y nosotros no actuamos como profesores, somos facilitadores. El taller es una actividad pedagógica que está diseñada para aprender a aprender. Ahora, ¿de qué aprenden los participantes? De vuestras propias vivencias. Es extremadamente vivencial. Son 5 jornadas sincrónicas, 3 horas por encuentro, y acá hay algo que es muy importante, trabajamos con casos prácticos, casos que tienen mucho que ver, si bien son casos pedagógicos, tienen mucha aplicación en la vida real, que es lo que ciertamente nos interesa, que no sea un modelo teórico, sino que lo puedan aplicar apenas finalizan el taller. No tan solo en las negociaciones complejas, sino en la interacción que tienen cotidianamente con otros seres humanos. Por lo tanto, acá tienen el cronograma, esto lo pueden recibir de Universitas, y sin ninguna duda, de parte nuestra, lo único que tenemos para decirles es muchas gracias. Rorro.
Sí, por supuesto, un saludo afectuoso para todos y permítanme un pequeño comentario. Este taller les va a introducir en un mundo metodológico que va a contribuir a enriquecer la capacidad que todos ustedes tienen. Ustedes son adultos que han negociado en infinidad de escenarios, que tienen familias, que tienen carrera, que tienen trabajo. De manera que ustedes saben negociar. Por eso Alejandro decía, nosotros no vamos a ser profesores, no les vamos a enseñar a negociar. Pero sí les vamos a ayudar a facilitar una nueva perspectiva, que es una perspectiva metodológica que enriquece lo que ustedes ya saben hacer. Y esto se completa no en este taller, porque 5 módulos de 3 horas no nos dan el tiempo, pero sí en nuestro taller avanzado, que pueden pedir información a Universitas si ustedes quieren, que consiste ya no en introducir un nuevo conocimiento metodológico, sino en una práctica intensiva de habilidades personales. Le llamamos un poco así en broma, tienen que ponerle el cuerpo a la negociación ahí, porque allí las prácticas implican el desarrollo, el entrenamiento intensivo de habilidades básicamente comunicacionales y relacionales. Damos por sabido que la metodología ya la han trabajado y profundizado mucho en el taller 1, cuyo cronograma les mostró recién Alejandro, que empieza en unos pocos días, si no me equivoco. Y por supuesto al que los esperamos gustosos. Pero sabiendo también que tienen la posibilidad de una instancia de entrenamiento posterior en donde profundizamos en la práctica personal. Bueno, por mi parte, reitero el saludo de Alejandro, les mando un abrazo afectuoso y quedamos abiertos, creo Alejandro que tenemos previsto un tiempo para preguntas, si hay alguna pregunta por Tiempo que allí. quieran. Y Así algo que, ¿qué pasa, Rorro? Yo no lo quiero decir, porque eso lo decís vos. ¿Qué pasa con las preguntas en estos talleres? bueno, pero podés tomar mi fórmula. No, no, eso Siempre decimos, es de tu autoría. es un latiguillo personal, dice mi socio. No, lo que yo digo, miren, las preguntas en nuestras actividades nunca caducan, ni prescriben, ni se agotan. Las preguntas enriquecen. Así que si hay alguna que se les pasó, nunca va a prescribir, ¿eh? Siempre está la oportunidad que en nuestro próximo encuentro la puedan plantear y será siempre bienvenida como un disparador para una nueva reflexión. De eso se trata. Así que estamos abiertos a contestar las preguntas, todas las que se les ocurran ahora, y si hay alguna que se les queda en el tintero, nos las pueden hacer llegar a través de Universitas y con todo gusto se la vamos a responder también. Así es. Y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros este tiempo que ya es bastante extenso, me parece, ¿no? Ahí tenemos algunas preguntas. Rorro. Ah, sí. A ver, déjenme ver el chat. Pregunta si quedará grabado. Tengo entendido que sí, que queda grabado. Sí, Alejandro, justo estaba por responder. Quédense tranquilos a todos los que han participado. Vamos a estar compartiéndole la grabación del evento junto también con la certificación por haber participado. No sé si quieren Sí, aprovechar a responder la pregunta de Michelle, que sí, estaba ahí en sí, el chat. justamente la acabo de ver. Es una pregunta muy interesante, eh, pero es una pregunta en cuya formulación y a partir de lo que hemos conversado hoy, ustedes ya deben estar encontrando la respuesta al leer la pregunta. Miren la palabra que utiliza. Dice, en un negocio, ¿cómo determinar los intereses del otro si no se ha tenido mucho acercamiento con este, pero me interesa hacer una alianza comercial? Uno de los 7 elementos a los que se refirió Alejandro tiene que ver con la construcción de la relación. O sea que en tu propia inquietud de tu déficit está la respuesta a tu pregunta. Tenés que generar primero un acercamiento a través del modo que se te ocurra y del modo que puedas,
que te permita empezar a construir una relación que tenés que consolidar con tu conducta durante el proceso. ¿Se entiende? Otra vez, y ahora vamos al otro elemento, a la comunicación. Un gesto vale más que 1000 palabras. Comunicación analógica. Entonces, tenés que generar un esfuerzo de proyecto que implique construir una relación, tener la paciencia para entender que un proceso es un conjunto de fases sucesivas, que se hace primero una cosa, luego otra y luego otra. Entonces, en este caso, lo primero que tenés que hacer es generar las circunstancias que te permitan construir primero una suerte de relación, que es el primer paso, en este caso, del proceso en el que se basa tu interés. Y después tenés que, a partir de esa relación, tenés que descubrir si efectivamente existe un interés del otro, porque el otro también tiene derecho a no tenerlo. Y no es el malo de la película por eso. ¿Saben? Sigo, no puedo parar. Si el otro tiene el derecho a no tener un interés en nosotros, es probablemente, según nos enseña nuestro método, porque tiene una alternativa mejor, un plan B. Entonces fíjense cómo cada respuesta que nosotros les vamos a dar a ustedes a lo largo del taller siempre va a implicar una profundización metodológica de la práctica. ¿Te das cuenta? Utilicé 3 para contestar esa pregunta. Mi respuesta aludió mínimamente a 3 de los elementos del método. Rorro, acá tenemos otra pregunta que dice desde Ecuador, bueno, desde Quito. Me encanta Quito, he estado muchas veces y espero seguir yendo seguido a Quito. Si existe alguna condición en la que no se llegue a un acuerdo. Absolutamente. Muy bien. Pero claro, Absolutamente. imagínense, respuesta metodológica nuevamente. Si no llego a crear el valor necesario, el valor mínimo que supere mi man, que supere el valor de mi man, mi mejor alternativa, lo razonable, la decisión racional, es que le dé la mano al otro, que sigamos construyendo relación para cuando el contexto cambie y no tenga que romper necesariamente la relación a futuro, pero lo racional es no cerrar el proceso con un acuerdo. Si tengo un plan B que resulta ser que me da más valor que mi plan A. ¿Qué sucede muchas veces? Que ni siquiera nos ponemos a pensar en alternativas. Muchas veces vamos prácticamente con el acuerdo en la cabeza. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en la etapa de preparación, metodológicamente, ¿cómo hago yo para desarrollar alternativas? Y contra mayor cantidad de alternativas tengo, más confianza voy a tener a la hora de negociar. Porque tengo dónde irme, gente. Si no tengo dónde irme, estoy atrapado. Por eso les decía, alternativas es el elemento de la libertad. Cuando yo hice el taller y conocí esta metodología, fue el elemento que más me impactó. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si yo generaba alternativas, no tan solo en las negociaciones, en nuestra vida personal, en nuestra vida personal, yo era libre. Si yo no tenía alternativa, estaba atrapado. Así que bueno, acá la recomendación es traten de llevar a la mesa de negociación el famoso plan B, que en nuestro modelo es alternativa. Por supuesto que acá no tenemos tiempo de desarrollar cómo se generan esas alternativas, pero están vinculadas también con la creatividad. En el taller lo hacemos con casos prácticos, casos pedagógicos que están diseñados justamente para esto, ¿no? Para que ustedes aprendan de vuestra propia experiencia. Acá dice también, me dice, y puedo yo también llevar todas las alternativas aunque la otra persona no presente más que una rígida, absolutamente sí. Y ojo, la alternativa es privada, no necesariamente yo se la tengo que mostrar al otro. Y hablo de, mire, la alternativa tiene riesgo. ¿Por cuál es el riesgo de hablar de la alternativa?
piensa en una cosa, cuando yo estoy hablando de la alternativa, le estoy diciendo al otro lo que puedo hacer sin él. Entonces es riesgosa, porque puede deteriorar la relación. Hablar de la alternativa es decirle al otro qué voy a hacer sin él. Entonces la alternativa es privada, llévenla. Y muchas veces la alternativa puede ser percibida como una amenaza. De hecho, es lo que habitualmente se utilizan para amenazarnos. Y muchas veces nos amenazan y ni siquiera tienen alternativa. Miren, uno de mis trabajos era director comercial de Pepsi-Cola. Fue mi último trabajo en relación de dependencia en dedicarme a pleno en esto. ¿Saben cuántas veces los supermercados me decían, si vos no me haces el 15% de descuento, me lo hace Coca-Cola? Y era absolutamente mentira. ¿Qué le decían a Coca-Cola? Si vos no me haces el 15% de descuento, me lo hace Pepsi. Y también era mentira. La alternativa es el elemento que se utiliza para amenazarnos. No vayan a negociar sin tener alternativas. Acá estamos. Bueno, recuerden, las preguntas no caducan ni prescriben. Así que por ahora les mandamos un abrazo fuerte y los esperamos para seguir con este espacio de reflexiones conjuntas. Y hay una cosa que a mí me encanta del tema de modelo. Miren, cuando descubrí esta metodología, ¿sabe cómo funciona este modelo? Como un enorme, enorme facilitador. El modelo, ¿no? ¿De qué? De las relaciones que tenemos cotidianamente. Porque muchas veces nos hacen preguntas sobre negociaciones muy complejas. Digo, miren, negociaciones complejas tenemos, sí, pero no son la mayoría. Todos los días, cotidianamente, tenemos interacción con otro ser humano y ahí funciona como un enorme, enorme reductor de complejidades, de las complejidades de la vida diaria. Así que de nuestra parte, desde Mendoza, pues no les dije dónde estaba, yo vivo en Mendoza, en la República Argentina, Rorro está por otro lado porque él vive en Buenos Aires. Así que bueno, desde Mendoza yo les doy un cálido abrazo a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Y bueno, muchísimas. ¿Cómo negociar con uno mismo? Bueno, ese es muy bueno. A ver, les aclaramos desde ya, es un taller de negociación, no es de magia, por las dudas, ¿no? Bueno, pero bueno, esa parte de cómo negociar con uno mismo también, no tan solo la tratamos, sino que probablemente sea la más importante. Acuérdense cuando les presenté las 3 etapas del proceso, les dije, ¿prepararse en qué? Bueno, en la sustancia, en la forma y en el estado interior. Y eso es cómo podemos negociar con nosotros mismos cuál es nuestro estado interior realista. Hay metodología. ¿Algo más? Bueno, estamos a disposición de ustedes cuando los necesiten y el canal de comunicación a través de Universita. Hernán, muchísimas gracias, no sé si nos estás escuchando. Sí, acá estoy, Oscar, Alejandro, Muchas muchas gracias. gracias, como siempre, muy claro todo, y bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado hasta el final, a pesar de que estábamos ya unos minutos excedidos, y bueno, vuelvo a repetir, estarán recibiendo a través del correo electrónico con el cual se registraron a la charla, la información acerca del programa y la grabación del evento y el certificado de participación. Así que bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto y esperamos verlos pronto. Buenas noches. Adiós.